Mateo capítulo 21 es el texto que vamos a compartir en el día de hoy. Mateo capítulo 21. Esta mañana, muy temprano, siendo muy oscuro, ya vi católicos dirigiéndose a sus iglesias. No digo a sus congregaciones porque la mayoría de católicos no son congregantes, son católicos de bautismo, de confirmación, de matrimonio, de entierros y de fiestas. La mayoría. Si hay católicos consagrados a su doctrina y a su religión, pero la mayoría no. Allá al frente de mi casa hay una matica, no sé cómo se llama, pero desde que se abren y pasó alguien y arrancó. Yo digo, ¿qué hace con la mata? Pero arrancó una, tal vez se lo olvidó conseguirla desde ayer, para llevar su padre. Usted sabe que hoy el mundo católico, no el mundo cristiano como tal, me llama el día de hoy como tradición Domingo de Ramos. La pregunta es, ¿será que esos católicos saben lo que significa lo que están haciendo? O sea, es una muy buena pregunta que deberíamos hacer. ¿Saben? Porque a veces todos hacemos cosas y a veces ni conocemos el propósito por el cual hacemos las cosas. Hoy por tradición más católica que evangélica empieza lo que conocemos como Semana Santa. ¿Ok? Y Semana Santa pues narra los últimos días de la vida de Jesús mientras estuvo en la tierra antes de la resurrección o antes de la crucifixión y de la resurrección. ¿Por qué les digo? Porque acuerden que después de la resurrección Jesús estuvo, ¿cuántos días estuvo en la tierra? 40 días. Después de la resurrección él estuvo 40 días y después de esos 40 días fue ascendido al cielo. Se sentó a la diestra del Dios Padre y desde allá ¿qué hace? Intercede por nosotros. Eso dice el Escrito. Y el primer suceso que se celebra es la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Y esta historia nos dice mucho, como muchas en las Escrituras. Lo que pasa es que nosotros a veces leemos los evangelios y no vemos los detalles, que revelan la gloria de Cristo, hermano. Jesucristo es más que un profeta, Jesucristo es más que un maestro, Jesucristo es el Dios encarnado. Jesucristo es Dios sobre todas las cosas, como dice la Escritura y como dijo Tomás, mi Señor y mi Dios. Amén. Entonces miremos ahí Mateo 21. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna y un pollino con ella, desatadla y traedla. Y si alguien nos dijere, decid el Señor los necesita, y si alguien nos dijera algo, decid el Señor los necesita, y luego los enviará. Dejémoslo hasta ahí. Sí me siento mal. Los que llegaron temprano saben de qué, a qué me refiero. Esto es glorioso, o sea, miren los detalles. Jesús les dice a 2 de los discípulos, vayan a la aldea que está enfrente. Estaban en Betfagé
Les dice, vayan a la aldea que está enfrente y hallaréis. Tal vez le dé un poquito más indicaciones, pero lógicamente, pues el narrador bíblico no va a entrar en todos los detalles. Pero vayan a la aldea que está enfrente y en cierto lugar van a hallar un asna y un pollino. El pollino es el hijo de la asna. ¿Ok? En Lucas dice que cuando ellos fueron, hallaron como Jesús. Ya, yo no sé, ya, yo no soy capaz de decirles a ustedes, Diego, vaya aquí enseguida. Lo más seguro es que va a hallar a una señora que está vendiendo arepas. Porque me la sé. Sea raro que ya no esté porque ahorita que entre la vi. Pero no sé quién está con ella. Yo estoy aquí cerca. No sé si alguien le está comprando en este momento. No sé si ella está ventilando el carbón. No sé si ya está quitando las arepas a un lado para que no se le quemen. No sé absolutamente nada. No tengo una visión de lo que está haciendo ella. Mucho menos ahora. No sé lo que está pasando. Más o menos a unos 500 metros, no sé cuántos. En la avenida, no sé. No sé qué carros están pasando. No sé absolutamente nada. El único panorama que tengo es el que tengo aquí al frente de ustedes. Y lo único que sé es que ustedes están esperando que yo les predique la palabra. Del resto no sé absolutamente nada. No sé si atrás hay una olla prendida. Me imagino que no. No sé nada. Pero Jesús les dice, vayan a la aldea que está al frente. Y hallarán. Alguien dirá, no, es que ellos ya habían pasado por ahí, tal vez Jesús tenía un informante. ¿Sí? ¿Tenía moquitoques o qué? O sea, este texto nos está revelando algo. ¿Qué nos está revelando? Jesús sabe todo lo que está pasando. En ese momento, ¿no? Porque nunca ha perdido su poder, nunca dejó de ser Dios. Pero Jesús es omnisciente. Jesús lo sabe absolutamente ¿qué? Todo. Conoce lo que está pasando absolutamente en todo lugar. La Biblia dice que Jesús conoce el corazón de todos los hombres. Y que no necesita que nadie le dé testimonio de absolutamente nadie, porque Él conoce a todos. O sea, esta primera parte del texto, cuando Jesús le está diciendo a dos de los discípulos, nos está revelando algo de Jesús. Es omnisciente, y si es omnisciente, es Dios. Esto no es por casualidad. No es que tenía el don de ciencia, no fue el don de ciencia. Él lo conoce absolutamente todo. Tendríamos que ver muchos pasajes de las Escrituras. Una vez, Jesús estaba en una casa predicando y su fama ya se había extendido. Sabían que Jesús hacía milagros y que su palabra era con autoridad. Y como, o sea, no es de sorprender que la casa estuviera absolutamente llena. Llegaron unos hombres con un paralítico. Subieron al terrado de la casa, desecharon un pedazo y bajaron al paralítico con sogas. Ellos estaban buscando ¿qué? Sanidad. Estaban buscando que el Señor hiciera un milagro. Y dice la Biblia que Jesús, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Ellos iban buscando perdón. Hay mucha gente que va a la iglesia que no va buscando perdón, van buscando milagros, van buscando que Dios haga algo a favor de ellos. No importa, o sea, no voy con el milagro para el infierno, pero Dios hizo algo. Y hoy en día la gente está así en busca de milagros. Pero estaban ahí
fariseos, estaban gente que según ellos conocían las escrituras. Y dice la Biblia que dijeron en sus corazones: ¿quién es este que perdona pecados? Otro por allá dice que murmuraron, hicieron un murmullo. Y Jesús no era el hombre nuclear, apréndase. ¿El hombre nuclear tenía oído? ¿O solo supervisión? ¿Cómo? Solo visión. Entonces Jesús no era Superman, porque Superman sí era con super oído. Ellos murmuraron o pensaron en sus corazones: ¿quién es este? El único que puede perdonar pecados, ¿quién es? Dios. Y eso es claro en las escrituras. Los sacerdotes también perdonan pecados. Eso es algo que no es correcto. Dice la Biblia que Jesús, conociendo el pensamiento de sus corazones, dijo: ¿qué conocía el Señor? Él no escuchó la murmuración. Él conoce a todos. Él conoce los pensamientos. Él conoce absolutamente todo. Y dijo: para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico: levántate. ¿Y qué pasó con el paralítico? Nosotros pasamos a veces por las escrituras y no vemos los detalles. Jesús dijo: vayan a la aldea que está enfrente y hallarán. Listo, suponiendo que tuviera un informante. Suponiendo. No sé cuántos metros tendrían que caminar los discípulos. Ahora les digo: vayan al barrio que está aquí enseguida. Para llegar de aquí a Portales, 5 minutos. ¿Qué le hayan informado? Un molito con su mamá mula. Pero en 5 minutos podían haberlos movido, ¿o no es así? ¿O no es así? Yo puedo ver, cuando venía, pude haber visto a un muchacho en la esquina, y yo ahora no le puedo decir: oye, vaya donde está el muchacho en la esquina, porque lo más seguro es que él ya se haya movido. O sea, yo no controlo absolutamente ninguna circunstancia. Yo no puedo asegurar absolutamente nada. Aún la Biblia dice que cuando nosotros hagamos planes tenemos que decir: si Dios quiere, porque nosotros no tenemos poder alguno sobre ninguna circunstancia. No podemos controlar que alguien se quede en un lugar. Antes a nosotros nos decían: siéntese ahí como niño, y nos sentamos. Ahora nosotros le decimos: niño, siéntese ahí. Y en un minuto el niño ya la silla le pica. Ustedes saben que los niños de ahora son diferentes. ¿Qué circunstancias controlamos nosotros? No sé si en el momento en que Jesús le dijo a los discípulos: el asna ya estaba atada. Lo que sí sé es que cuando ellos llegaron allá, la iban a encontrar ¿qué? Atada. Porque el Señor no solamente conoce el momento, el Señor conoce ¿qué? Viene futuro. ¿Sí la está viendo? O sea, no sé si Jesús les dice a ellos: vayan y hallarán el asna, y en el momento en que dijo el asna estaba atada, de pronto los dueños la habían sacado a pastar, y cuando llegaron a parquear, que estaban llegando los discípulos. Entonces, estamos diciendo que el Señor no solamente conoce el momento, conoce ¿qué? El futuro, y además de conocerlo, lo controla. Porque tenía que pasar exactamente como Jesús ¿qué? Dijo. Entonces, no sé si a usted este relato le está revelando que Jesús es más que un simple hombre, que Jesús es más que un simple profeta, que Jesús es más que un simple maestro. Jesús
es el Dios encarnado, hermano. Ese Jesús en el que nosotros hemos creído es Dios. Amén. Conoce el futuro. Tenía que pasar tal y como los discípulos Él les dijo que iban a encontrar. Entonces esto nos dice que Él conoce el momento, conoce el futuro, es omnisciente. Además de eso, controla absolutamente las circunstancias para que todo sucediera tal y como Él dijo. Y no hemos salido del versículo 2. Ya este capítulo nos está hablando mucho de la naturaleza de Cristo. Yo hago una pregunta: ¿será que los que van hoy con las ramas a las iglesias o a las peregrinaciones, porque creo que hacen peregrinaciones, ¿sí? ¿Será que entienden lo que están haciendo? ¿Será que entienden este relato? ¿Será que de alguna manera el Señor se ha revelado a ellos y se revela como el Dios de la creación, el Dios encarnado? Cuando ellos llegan allá, encuentran tal y como Jesús les dijo. No podía esperarse otra cosa, porque si Jesús lo dice, así es. Siempre que Jesús dijo algo, sucedía. Muéstremelo. Yo voy a decir como diría alguien: me canso. Pedro, ¿de quién cobran los impuestos los reyes de la tierra? ¿De los hijos o de los extraños? Reforma tributaria. Vamos a grabar a los que se ganan más de 10 millones de pesos, menos a los honorables congresistas que se ganan 34 millones de pesos y no les alcanza. Entonces no les podemos quitar nada. Ellos sí están, ¿qué? Exonerados. ¿De quién cobran los impuestos? ¿De los hijos o los extraños? Hace unos añitos, el que era el director de la DIAN era como rico. ¿Dónde tenía sus ahorros? ¿Dónde tenía sus ahorros? En Colombia, donde nos cobran por ahorrar, nos cobran por sacar, nos cobran por comprar, nos cobran por vender, aquí hay impuestos para todos, ¿sí o no? ¿En dónde tenía el director de la DIAN sus ahorritos? En un paraíso fiscal, Mónaco, en algunos de los paraísos donde no cobran impuestos. Usted puede llevar sus ahorros allá, meterlos al banco, le crecen los intereses y no le quitan absolutamente nada. ¿Qué hacen los países o los paraísos fiscales? Trabajan con la plata de todo el mundo y producen, saben qué hacer con la plata. Entonces el director de la DIAN, donde tenía sus ahorritos en un paraíso fiscal, porque él sabía que aquí en Colombia no los puede comer. Tan raro, ¿no? El que encargaba de cobrar los impuestos y de coger la plática de los colombianos no tenía sus ahorros aquí porque el gobierno no le iba a dar aquí. Entonces, ¿qué? ¿Cómo la ven? Entonces, ¿de quién cobran los impuestos, Pedro? ¿De los hijos o los extraños? Pues de los extraños. Luego los hijos están exentos, pero para no ofenderlos del mar. Y el primer pez que saques hallarás un estatero, una moneda que valía cierta cantidad, paga por ti y paga por mí, o más bien paga por mí y paga por ti. Y cuando Pedro fue, ¿qué pasó? Halló como Jesús dijo. El pez estaba esperando que viniera Pedro. Pedro tiró el anzuelo y el pez se fue y mordió el anzuelo y salió, porque dijo: yo no me pierdo esta oportunidad, primero de obedecer al Rey de Reyes y Señor de Señores, segundo, no me pierdo esta oportunidad porque voy a salir en la Biblia y van a predicar de mí por todas las edades. Mientras haya cristianos, van a hablar de que Jesús
dio la orden de que yo iba a estar esperando aquí, porque Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que controla todo, el Todopoderoso. Él no es absolutamente un maestrico, no, Él es el Dios encarnado que se hizo hombre, que sigue siendo Dios, seguirá siendo Dios por toda la eternidad y por todas las edades, a quien adoramos, a quien servimos y a quien seguimos. Amén. No me he equivocado, sigo el que es. No es de extrañar, lo que Él dijo se cumple. Y ellos cuando fueron, hallaron como Él dijo. Porque lo que Él dijo, cielo y tierra pasarán. Pero lo que Él dijo, no. 2 versículos. Y nos dice mucho de Jesús. ¿O no dice mucho de Jesús? Amén. Pero ¿cómo pasamos nosotros por la Biblia? Flash. Somos más rápidos que Flash. ¿Cómo la ven? Y ellos fueron y hallaron como Él les dijo. Y además también era de esperarse, porque Jesús les dijo: y si alguien os dijere, ¿qué hacéis? Porque el Señor les dio una orden: vayan a la aldea que está frente. Y ellos fueron. Hallaréis, y hallaron. Y los desatarán y me los traerán. Señor, eso es propiedad. Y si usted fuera Hugo Chávez, usted expropiaría el burro. ¿Sí o no? Porque el problema es que hay estados que se creen dueños absolutamente de todo. Y a mí me parece que la Biblia dice que el único soberano de los reyes de la tierra se llama Jesucristo. Entonces, mire que los discípulos no argumentaron con el Señor: venga, Señor, ¿qué quiere que vayamos? O sea, no ponemos en duda que el burro y el pollino estén allá, porque lo conocemos a usted, sabemos quién es usted, usted ya de alguna manera gloriosa se ha revelado a nosotros. Pero los dueños del burro, ¿saben quién es usted? Además, el burro, su mamá tiene dueño. Uno no puede estar cogiendo lo que no es burro. Oliver, vaya allá enseguida. Hallaréis un asadero de arepas. Tráigame 3 arepas. Y si la señora le dice algo, dígale: el pastor los necesita. Sí, el pastor los necesita, pero págueme. Y además, como los pastores tienen fama de ladrones, claro, usted la va a llevar a ese ladrón, pues si ya la está robando, ¿sí o no? Queda la fama que tenemos los pastores, lastimosamente por algunos. Su centralidad es el dinero en vez de Jesucristo el Señor. Venga, Señor. Eso es propiedad privada y nosotros no podemos cogerlo. Y vaya y salga el dueño y nos pegue un tiro. Bueno, en ese tiempo no había escopetas, ¿no? ¿Nos pega aquí? Nos pega un pedazo. Nos cogen una puertitazo y nos pegan con la pepa aguacate. No sabemos. Pero eso es atrevimiento. Yo no puedo estar tocando lo que no es mío, no, mucho menos cogerlo. La propiedad privada se respeta. Usted ve un letrero que diga no pasar y no pasa, hermano. Si usted llega a pasar y le disparan allá, no lo cobran por atrevido. Ya, estamos hablando de que la autoridad de Cristo es tremenda, ¿no? Los discípulos sabían quién era Jesús. ¿Y los discípulos qué hacemos? ¿Qué hacemos los discípulos? Obedecemos. Cuando nuestro Señor habla, ¿qué hacemos los cristianos? Obedecemos. Amén, el sueño americano, nosotros obedecemos el sueño. No, nosotros sabemos quién es el Señor y como Él mande, como Él hable, lo hacemos. Amén, ¿sí o no? Amén. Estamos hablando de los dueños del burro. No dice la Biblia que eran cristianos.
la Biblia que creían en Jesús. Ni siquiera nos dice que lo conocían. Pero hermanos, no se necesita conocer a Dios para que Dios haga la voluntad de nuestro Dios. O sea, el Señor sabía que cuando ellos los desataran, les iban a decir: ¿qué hacen ahí desatando ladrones de burros, burreros? Si alguien nos dijera algo, ¿qué van a decir? El Señor. Y esta palabra Señor, no estamos hablando del Señor de la tienda. Vayan del Señor de la esquina. ¿Se acuerda cuando la mamá decía: Oliver, usted no llega? Vayan del Señor de la esquina, porque en toda esquina había una tienda. No sé por qué. No existían los... Bueno, sí, estaba su familiar, estaba mercado, bueno, había algunos almacenes de cadena, pero por lo general al niño lo mandaban del Señor de la esquina. Vaya del Señor de la esquina. Y le dice mi mamá: ¿estamos hablando del Señor de la esquina? La palabra Señor es Kairos. No me acuerdo bien, perdón, pero tiene que ver con dueño absoluto, el que tiene dominio. Ellos lo entendían porque para esa época habían esclavos y los dueños de los esclavos eran señores, y el que tenía el dominio y la orden y el gobierno, ¿quién era? El Señor. ¿Era qué? Dueño. Entonces cuando está diciendo el Señor lo necesita, ¿qué están diciendo? Salmo 50. Salmo 50. Ayúdame un momentico allá al Salmo 50. El Salmo 150. Porque respire al lado de Jehová. Yo alabo a Dios con las palmas. Yo alabo a Dios con los pies. Salmo 50. Versículo 11. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo. A ese Señor se refiere, al dueño absoluto. Dígale: el Señor lo necesita. Él es dueño de todo. Lógicamente ellos dijeron: y lo va a devolver, ¿no? Pero cuando Él necesita algo, necesita pedir permiso. Juan, si yo tuviera hambre, te diría a ti. Lo está diciendo el Señor, ¿no? Ay, venga. O sea, si el Señor necesita algo, ¿no movería los corazones? ¿Hay algún corazón que se pueda resistir a la voluntad de Dios? ¿No dice la Biblia que a todo lo que Dios quiere inclina a los reyes? Si los reyes hacen su voluntad, ¿no dueño un burro? Entonces, miren, aquí revelamos la divinidad de Jesús, su omnisciencia, su conocimiento del presente y del futuro. Aquí revelamos su señorío absoluto. ¿Por qué? Porque los discípulos le obedecen. Además de eso, los dueños del burro, cuando ellos dijeron: sí, está bien, pero no se enoje, el Señor lo necesita. Y hago una pregunta: ¿hubo oposición? ¿Hubo resistencia? ¿Pelearon por el burro? Los dueños del burro le declararon la guerra a los dos discípulos. Le dijeron: no se lo llevan, que el Señor o su Señor busque otro burro. No.
Si el Señor lo necesita, Él lo puede tomar cuando quiera, porque Él no le avisaría absolutamente a nadie, porque Él es el dueño absolutamente de todo, de Jehová en la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan, porque todo es tuyo, dijo David en su oración, en 1 Crónicas capítulo 29, todo es tuyo. Bueno, la Biblia dice que qué pena, me equivoqué. La Biblia dice que todo es del diablo, ¿no? ¿Han leído? Porque todo me ha sido dado y yo lo entrego a quien quiera. Si usted es postrado me adora, yo le entrego todo. Todo es del diablo, ¿sí? No, porque el diablo cuando habla, ¿qué habla? No va a haber ninguna parte en la Biblia donde el diablo hable verdad. Siempre que él abrió su boca, ¿fue para qué? Para mentir. Porque él no sabe hablar verdad. No hay verdad alguna en él. Todo lo que él habla es ¿qué? Mentira. El diablo no tiene absolutamente nada. No le pertenece ni un séptimo de este planeta. No le pertenece ningún alma. No le pertenece ninguna persona. Porque de Jehová la tierra y su plenitud. Jesús es el Señor, hermano. Y si Él necesita un burro, lo toma cuando quiere. Amén. Si Él necesita algo de mí, lo toma cuando quiere. Amén. Y no hay quien le resista ni le diga qué haces. Porque Él es Dios. Él es el Señor. Y ellos cogieron los burros y la tabla, y ellos cogieron la mula, el asnito, y lo llevaron a Jesús. Mira, qué evidencia. Todo se está sometiendo a Cristo. No hay nada en este pasaje que esté fuera del control soberano de Jesús. Nada. Le traen la mula y el burro. Y aclara algo la Biblia. Sobre ese mulo no se había montado hombre alguno. Eso es claro, la Biblia nos da ese detalle. El Espíritu Santo inspiró estas palabras a los evangelistas. No podían pasarse este detalle. Tenemos que aclarar algo. Escríbanlo ahí. Sobre ese mulo y sobre ese asnito no se había montado absolutamente nadie. O sea que es un mulo ¿qué? Arisco. Es un mulo que no había sido domado. Usted no se puede ir montando en un caballo que no haya sido domado. Porque ¿qué hace el caballo? Lo expulsa. ¿Han visto las competencias de rodeo? Pasan aquí ahí en la rueda del burro mecánico, el toro mecánico, pero simula algo real de algunas cosas. Se sientan en todo que no ha sido amado y qué va a hacer, a luchar hasta que expulsa al extraño. Dice la Biblia que pusieron los mantos sobre el burrito y Jesús se sentó encima. Y al narrador bíblico se le olvidó decir que el burro se enojó, que quiso expulsar a Jesús, que los discípulos tuvieron que amarrarlo, sujetarle la boca y decirle: mulo, el que está encima es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, cálmate. El mulo no necesitaba que le dieran testimonio. El mulo sabía: el que se le estaba sentando encima es el Rey del universo, el que creó todas las cosas. Ahora el burro mismo, hermano. Es un privilegio que mi Creador se suba encima de él. Además otra, ¿no? Así como el pececito dijo: yo no me pierdo hasta de salir en la Biblia, el mulo dijo: algún día estarán hablando de mí, algún día estarán predicando que yo me sometí al señorío absoluto del Cristo bendito. Algún día saldré en la Biblia, en el The New York Times. No sé qué es eso, pero suena tan bien cuando lo escucho en internet.
del New York Times. ¿Lo pronuncié bien? Voy a salir en los periódicos, voy a salir en las noticias. O sea, el burro sabía quién es el Señor, ¿no? Así como el pez. Los animales se someten al Señor. Un día Elías Tisbita, ¿saben quién es Elías Tisbita? El famosísimo profeta de Israel. Profetizó sobre una mujer llamada Jezabel y le dijo que los perros se le iban a comer. Los perros, lo que pasa es que los hemos domesticado. Pero si alguien que llegase a morir, o sea, si yo algún día me muriese y nadie se da cuenta y que yo era encerrado en mi casa y quedara con mi perro, créanme, que si me encuentran en un mes no importa absolutamente nada, el perro me come, porque el perro se come la carne y se comería los huesos. Eso dijo Elías. Un día, ya Elías había muerto, ¿sí? ¿Elías había muerto? No, el Señor se lo llevó en carros de fuego. Y su sucesor fue Eliseo. Y Eliseo unge a un general del ejército que se llamaba Jehú y le profetiza que él iba a ser rey y que iba a acabar con la casa de Acab. Y ese tipo tomó la palabra en serio y dijo: sí, pues yo no voy a esperar tanto. ¿Quién está conmigo? Se juntó el ejército y fueron y acabaron hasta con el nido de la perra. Decía mi papá. No sé si la perra tenía nido, pero él sí decía lo mismo. Y cuando llegan allá al palacio, después de haber matado a Ocasías, el rey de Israel, allá estaba la mamá, Jezabel, y grita allá en el palacio. No, y a ella de allá le dice: ¡ay, le fue bien a Sinri! A otro tipo que se ha revelado por un rey y murió. O sea, en otras palabras, ella le dijo: por revelarte al rey te vas a morir. Y allá había unos segundos y dijo: ¿quién está conmigo? El que esté conmigo, tira esa maldita de allá. Y la tiraron. Se cayó desde el palacio, quedó desfigurada, quebradita, pobrecita. Y Jehú se fue. Se fue por allá a un bar a tomarse una Coca-Cola. Algo así, ¿no? Ahora no vaya a buscar el relato en la Biblia donde Jehú se fue a tomar una Coca-Cola, porque simplemente yo estoy. Él se fue a tomar algo por allá. Y cuando estaba en ese sitio dijo: me acuerdo, sí, esta maldita era hija del rey. Que enterrada. Cuando fueron los siervos de Jehú al lugar donde había caído Jezabel, encontraron como 5 perros ahí. Tampoco me vaya a preguntar dónde estaban los 5 perros en la Biblia. Dice que habían unos perros y solo encontraron que venga, ¿de dónde salieron esos perros? ¿Será que en el palacio había alrededor perros? O simplemente en algún momento de toda esa historia, mientras ella caía, mientras Jesús se iba, mientras Jehú se iba, Dios ya había puesto en el corazón de los perritos, en su instinto, y dijeron: hay algo que nos dice que vamos al palacio, hay algo que nos dicen que vamos allá al palacio, al castillo, donde está el rey. Y ellos se fueron caminando, un instinto terruno no dominaba. Cuando llegaron, vieron allá la muerte, un instinto les decía que tenían que comerse. Y un instinto les decía que hacían que iban a salir en la Biblia por obedientes. Y un instinto les decía que algún día un predicador, 4.000, 3.000 años después iba a predicar de ellos. Porque esos perros hicieron la voluntad de Dios. Los animales se someten a Dios soberano. Y si ese es el proceso de Cristo, eso me hace decir que es el Señor soberano.
de cualquier pasaje, hermano. Vamos a hablar de un pasaje que nos revela la naturaleza divina de Jesús. Aquí todo el mundo obedece, los discípulos, los dueños del burro y ahora los burros. ¿Quién puede resistir al Señor? ¿Hay alguien que puede ir en contra de su voluntad? ¿Los que intentaron? Un día el Señor se hizo un profeta llamado Mamá. Ve a Nínive. Voy a, como la canción. Uy, yo sé que se va. Ve a Nínive, aquella gran ciudad, y profetiza. Y como Nínive era la capital de Asiria, y los asirios eran malvados, él dijo: no, yo no les voy a ir a predicar, porque lo más seguro es que el Señor es tan misericordioso que si yo les predico se arrepiente, el Señor los perdona y no va a vengar toda la sangre que ellos derramaron en mi pueblo. No predico, y se fue para Tarsis. Tarsis era en la dirección contraria. ¿Sí o no? No te obedezco. Y el Señor dice: me salió arisquito, lástima que este no vaya a vivir cuando yo me subo en el burro. Pero dejémoslo, hágale. ¿Quiere hacer su voluntad, papito? Vaya. Hasta le proveo, tome. ¿Quiere pagar el tiquete para Tarsis? Aquí está la plática, váyase. Y allá en el camino, un ratón vecino, no, esa es sorpresa. Allá en el camino, cuando él paga su pasaje, se va a dormir. Y cuando el barco iba alejándose de la playa del puerto para llegar a Tarsis que va hacia España, en esa época, alejándose del propósito de la voluntad de Dios, se levantó un tormenta. Todo el mundo trabajaba para que la barca no se golpeara, el barco no se golpeara. Hasta oraron a sus dioses, hasta hicieron sacrificios. Rogaron: Señor, de la tormenta, calma esto. Hicieron muchas cosas. Y por más que sea, ¿qué dice la Biblia que pasaba? El mar siga ¿qué? Los señores de internet, algún día lo escuchan, si digan mal la palabra, se enojó pues. El mar se embraveció, más se enojaba, más la tormenta, más el rayo, más las olas golpeaban, hasta que el capitán de la nave bajó al sótano de la nave, despertó a Jonás, todo el mundo trabajando, que tiene dormilón, haga algo, levántate y clama a su Dios. Y ya Jonás le reclamó: esto es por causa mía. A veces por la desobediencia de los cristianos el mundo sufre. Y eso a veces no nos damos cuenta. Por causa mía, yo soy profeta del Dios de Israel y él me mandó a hacer algo y yo lo desobedecí. Entonces por causa mía les ha venido esta tempestad. Hagan algo, tírenmela al mar y el mar se les calmará. Él les había aclarado que era de Israel, que era profeta, que Jehová era su Dios. Lo tiraron al mar, y cuando lo tiran al mar, ¿qué pasó con la tormenta? Se calmó. ¿Y qué pasó con los que iban en la barca? Terminaron adorando al Dios. Dijeron: el verdadero Dios es el de Israel, el verdadero Dios es el de este profeta, el Dios que calma la tempestad, ese es el Dios, y empezaron a adorarlo. Y mientras tanto, Dios había preparado un gran pez. Este pez también dijo: voy a perderme la oportunidad de salir de la Biblia. Dios quiere que yo esté aquí en medio de la tormenta. Y la pobre ballenita o el cachalote o el gran pez grande se movía, pero él estaba ahí esperando que le tiraran su presa, y se lo tiraron, y Dios le dijo: lo engulles. Lo engulles. Engullir es tragar entero, ¿sí? Tengo palabras finas. Lo engulle, sí, lo engulló. Él engulle, vosotros engullís, ellos engullen. Lo engulló. El verbo engullir.
Y allá en el vientre del gran pez, ¿qué hizo Jonás? Clamó. ¿Qué hizo Jonás? Se arrepintió. ¿Qué hizo Jonás? Le dijo: Señor, tú eres soberano, no hay quien resista a tu voluntad. Y duró 3 días allá en el vientre del pez, en la oscuridad. Yo creo que Dios fue tan bueno que ese cachalote se tragó esos peces que alumbran allá en el fondo del mar. Son esas formas raras que ayer analizábamos, ¿sí, no? Que son todos trompones, y eso es para que el agua se les deslice y el peso del agua no los mate. No pueden estar allá en la profundidad del mar con toneladas de peso. Su forma hace que el peso del agua, ese Dios es muy espectacular, ¿sí? Todo lo que hizo, ¿lo hizo qué? Porque todo lo que hace, Él lo hace con amor. Nada, no está por decir. A Dios todo lo hizo bien. Yo creo que hasta esa ballenita se tragó, bueno. No era una ballena, era un gran pez, ballena, lo que sea. Se tragó un pececito y él tenía lucecitas allá. 3 días después, el gran pez lo vomitó. La pregunta es: ¿en dónde? En el puerto de Nínive. Al final, ¿dónde terminó Jonás? Donde Dios lo mandó. O sea, todos nosotros haremos la voluntad de Dios. O nos vamos obedientemente caminando hacia Nínive, o Dios nos hace pasar por pruebas y al final vamos a terminar donde Él nos manda que estemos. ¿Sí o no? Entonces todo obedece al Señor soberano. Ese burro me demuestra y me prueba algo. El Señor Jesucristo es el mismo que mandó al pez, es el mismo que mandó al cachalote, es el mismo que mandó a los perros, es el dueño absolutamente de todo, y toda la creación se somete a su señorío, porque a Él están sujetos ángeles, principados y potestades. Todo está sujeto a mi Señor Jesucristo. No hay nada que esté fuera de la sujeción de Él. Él domina sobre todo, porque Él es el único soberano de la tierra. Y la iglesia dice amén. Él es el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que me hizo rey y sacerdote para Dios mi Padre, quien era, quien es y quien ha de venir, el todopoderoso Jesucristo mi Señor. A ese Señor que adoro. Y si hoy tomara un palmo, y si hoy tomara palmas, y si hoy tomara mantos, es para adorar y engrandecer a ese Jesucristo, hermano, el Dios encarnado que se hizo hombre para morir en la bendita cruz por mí, por usted. Aleluya. Vamos en el 3er versículo. Y esto habla de Cristo de una manera que gloriosa. ¿Sí Dios le está hablando? Amén. Jesús está siendo engrandecido en sus corazones. Amén. Jesús está siendo más engrandecido en su vida. Se va a someter más a Él. Le va a amar más a Él. Le va a rendir su vida. Hoy caigamos rendidos. ¿Sí? Así como hizo Tomás. Señor mío, Dios mío, ya no volveré a dudar. Tú eres el Señor, tú eres el que vence a la muerte, tú eres el Dios, porque tú eres la vida, no hay quien te la quite, aleluya. Y se rindió a Él. Y hoy los cristianos de Iber Jumbo se someten al Señor. Y mientras el burro iba, yo estoy seguro que los discípulos estaban maravillados. Siempre se preguntaban: ¿quién es este? Los discípulos, cuando Jesús camina por las aguas, preguntaron: ¿quién es este? Más adelante vamos a ver la misma pregunta, pero ya no de los discípulos, sino de la gente. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Yo le voy a decir quién es este, pero con eso terminamos. No, ya se lo he dicho. Él es el Dios encarnado. Él es el Dios soberano. Él es el absolutamente dueño de todo lo creado. Todo esto aconteció. El versículo 4, todo esto aconteció. Hasta aquí, todo esto que aconteció para que se cumpliese
lo dicho por el profeta. Venga, una pregunta, lo que decían los profetas, ¿qué pasaba? O sea, no era una probabilidad. Cuando un profeta hablaba, no era algo probable, no era que algo posiblemente podía pasar. No, porque los profetas hablaban de parte de quién? De Dios. ¿Y en nombre de quién? De Dios. ¿Y delante de quién? De Dios. Hoy en día hay profetas. A mí me profetizaron cuando nosotros estábamos allá en Guacandá, en el lugar que era nosotros. Muchas circunstancias pasaron, ya no es. Pero nos profetizaron que íbamos a comprar toda la manzana y que íbamos a construir un gran coliseo. Hermano, cuando un profeta hablaba, se cumplía. No era algo opcional, no era algo que posiblemente pasara, no, es algo que iba a pasar. O sea, que si un profeta habló y no se cumplió, ¿es un qué? Falso profeta. Y hoy en día hay muchísimo. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo. Después hablamos del cumplimiento de todas las profecías. Como todas las profecías del Antiguo Testamento apuntaban ¿a quién? A Cristo. Porque dice la Biblia que todo, bueno, leámoslo pues, Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1. ¿Cuál era el tema de los profetas? Todo es Cristo, hermano, todo es Cristo. Por eso si usted viene aquí, ¿de qué vamos a hablar? Si voy a predicar cualquier versículo, tengo que hablar de Cristo, porque todo lo que dice la Biblia es de Cristo. Versículo 10, 1 de Pedro 1:10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ella. ¿Qué hablaron los profetas? Hablaron de Cristo. Cuando los profetas hablaron de Jesús, cuando Zacarías, en este caso, habló que el rey iba a venir montado sobre un hijo de animal de carga, ¿de quién estaba hablando? De Jesucristo. Y mire lo que les dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo que dijo el profeta Zacarías en el capítulo 9, versículo 9, que dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene. ¿Quién era el que estaba entrando? ¿el rey de quién? El rey de Israel. Por eso Pilato puso en la inscripción: este es el rey de los judíos. Además no de los judíos, era mi rey, tu rey. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que dijo el profeta: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene. ¿Cómo viene? A ti. ¿A dónde viene? A ti. ¿Cómo viene? Manso. Porque su primera venida, ¿cómo vino? Manso. Su segunda venida, ¿cómo es? Con ira. Vino como siervo, pero vuelve como rey, en caballo blanco y con espada. Y a vencer, glorifícate, Señor. Una canción que cantamos en los 90. Está viejo el pastor, ¿no? En los 90. Pero estaba muy joven, ¿sí? Señor me ha conservado. ¿Cómo venía? Manso. Pero cuando venga, ¿cómo viene? A juzgar, con poder, con dominio. Y dirá a los de la izquierda: malditos al fuego eterno. Aquí viene manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Porque todos los que los profetas dijeron acerca de la venida de ese rey se tenía que cumplir, hermano.
Porque los profetas, cuando hablaban, era verdad que se iba a cumplir. Amén. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús. ¿Qué hacen los discípulos? Jesús dijo, vayan por todo el mundo y hagan ¿qué? Discípulos. ¿Qué había que hacer? Discípulos. ¿Y cómo es un discípulo? ¿Cómo es, María? Obediente. ¿Cómo es un discípulo? Diego, ¿qué significaba esto? ¿Se acuerdan cuando usted era soldado? ¿Qué significaba esto? ¿Me someto a quién? A mi teniente, a mi sargento y aún a un soldado que le haya dado autoridad que se llamaba dragoniante. Un discípulo hace lo que su Señor le manda. El Señor nos mandó a ser gente ¿qué? Obediente. Digo, vayan por todo el mundo y hagan discípulos y enséñenles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Un discípulo hace lo que el Señor le manda. Había una vez, en una época lejos, cuando el predicador o el pastor hablaba y exaltaba la gloria de Jesús, exaltaba su señorío, hace muchos años atrás la iglesia decía amén. Hoy en día dice amén si el predicador dice te va a ir bien. Yo eso lo sé. Yo ya leí el final de la historia, como dijo aquel hombre, y les digo algo, todo saldrá bien. Pero nos están persiguiendo, nos están matando, nos están quitando las cosas, a nuestros hijos se los están llevando si no negamos a Jesús. Yo ya leí el final de la historia, aquí está, y les tengo noticias, todo va a salir bien. Al final, la iglesia es vencedora y el Hijo de Dios será glorificado y toda la creación le servirá y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor y toda rodilla se doblará y toda la creación estará limpia del pecado. Yo ya leí el final de la historia, le tengo noticia, irá bien. Amén. El Señor no dijo vayan y hagan solo creyentes. El Señor dijo hagan discípulos, porque los discípulos ¿qué hacen? Obedecen. Hay discípulos aquí. Amén. Hay gente que obedece a la voz de su Señor. Si hay discípulos aquí. Y el amén a veces también se dice por fe, para que no tengan miedo. Yo no he sido tan obediente. El Señor me dijo que no viniera yo para decir, padre, yo me casé con ese impío. Yo he sufrido. Pero bueno, confío en que el Señor lo compartirá. Ya no puedo hacer nada, pero los muchachos ya saben que la palabra dice. Y como son discípulos, ¿qué hacen? Obedecemos. Un discípulo está hecho con un chip de obediencia. Un discípulo no se derecha. Un discípulo obedece. Amén. Y ellos fueron e hicieron como el Señor les mandó. Hay otro pasaje donde ellos van y donde les dicen, ¿qué hacen? Y dicen que ellos hablaron como el Señor les dijo que hablaran. Ellos hablaron las palabras que Jesús les dijo que dijeran. O sea, un discípulo obedece, un discípulo hace lo que su Señor dice que hagan, y un discípulo habla lo que el Señor dice que habla, y un discípulo piensa lo que el Señor dice que piensen, y un discípulo está sometido totalmente al señorío de su Señor. ¿Quién era el que venía? El rey. ¿Qué hacen los súbditos? Obedecen. ¿Quién venía? El soberano. ¿Qué hacen los esclavos? Obedecen. ¿Quién venía? Dios. ¿Y qué hacen sus criaturas? Obedecen.
O sea que por donde veamos el pasaje, todo esto nos está diciendo, sométase a este Cristo, sométase a Jesús. Amén. Dígame, Amén. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y aquí ya aparece la multitud. En el libro de Lucas dice que mucha gente había venido por causa de la resurrección de Lázaro. O sea, Jesús resucitó a Lázaro. Estamos hablando de que le había dado vida a quién? A un muerto. Los enemigos del evangelio dicen que no, que a Lázaro le dio catalepsia. ¿Catalepsia se llama? ¿Un ataque? ¿Catalepsia? ¿Así? Bueno, algo pareció. No, es que le dio un soponcio y el pobre Lázaro cayó. Pero bueno, mucha casualidad que se despertase el día que Jesús dijo. ¿O será que había sido un plan entre Lázaro y Jesús? Hay muchas, ¿cómo llaman? Todo eso, los que dicen que no es verdad algo. ¿Cómo llaman los que dicen que el hombre no fue a la luna? Conspiracionistas. Y hay muchos conspiracionistas que niegan las verdades bíblicas. Esto no sucedió. Pues, déjeme decirle que sí sucedió. 4 días después llega Jesús a Betania. Ya Lázaro estaba en una cueva sepultado. Y el Señor llegó ante la tumba de Lázaro, da unas órdenes y Marta dice: Señor, llegue ya. Ya en 4 días, ¿cómo estaba? Podridito. Llegue ya, porque es de 4 días. Pero todo el mundo obedeció a Jesús y Jesús dice: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto resucitó. Por causa de este milagro, mucha gente, o sea, que el cojo camine listo, que el sordo escuche. Tal vez ya venía medio escuchando, y ya la casualidad que está a la orden y ya escucha bien. Pero un muerto de 4 días donde hubo muchos testigos, ahora se levanta de los muertos. Eso quiere decir que este hombre es más que un hombre. Eso quiere decir que posiblemente sí es lo que está escrito por allá en las escrituras. Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Posiblemente este hombre sí sea el Dios eterno, posiblemente este hombre sí sea el que está escrito, y nacerá un niño y el principado será sobre su hombro, y llamarán su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Príncipe de paz, Padre eterno. Tal vez este es el cumplimiento de la promesa. Y fueron las multitudes, Jesús entrando a Jerusalén, y por causa de lo que habían visto, de lo que habían escuchado, multitudes se habían concentrado, habían venido para ver a Jesucristo. Y cuando ellos vieron que venía montado en un burro, cogían sus mantos y los tiraban. Es que no está entrando cualquiera. ¿A quién está entrando? ¿A quién hay que hacerle camino real? ¿A quién hay que ponerle la alfombra roja, hermano? A los de Hollywood, a los actores corruptos, inmorales de este mundo, o al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y como no estábamos listos para poner la alfombra roja a nuestro Rey, pongamos nuestros mantos, pongamos nuestras túnicas, pongamos nuestros palmos. Estaban haciéndole el camino al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y mientras abrían camino, decían: he aquí el que viene, el bendito, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y decían una exclamación del Salmo 18: Hosana, Hosana, que significa sálvanos. Amén. Sálvanos. Amén. Estaban reconociendo
diciendo que era el Rey, que era la encarnación de Dios, que el que había descendido a ellos era Jehová Dios, hermano. Era el Dios encarnado, el único que nos podía salvar de la presión de este mundo, de la presión de los pecados. Es el único. Hosana, sálvanos. Amén. Claro, los fariseos se escandalizaron. Cállalos, porque el único que merece las alabanzas es Dios. Y Jesús les dice: no habéis escuchado, no habéis leído, los salmos lo dicen claro, David lo escribió, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la alabanza. Y si estos callaran, toda la creación clamaría, porque les tengo noticia: el que entró a Jerusalén es el Dios todopoderoso, es el Dios encarnado, es Jesucristo, mi Dios. Amén. Mi Dios. Amén. Digno de que la alabemos, digno de que cantemos. Por eso aquí en esta iglesia todo gira en torno a Jesús. Cantamos para Jesús, hablamos de Jesús, predicamos a Jesús, adoramos a Jesús. Porque el que no honra al Hijo no honra al Padre. El que no lo alaba al Hijo no alaba al Padre, hermano. Por eso Jesús es el todo de esta iglesia. Por eso si usted quiere escuchar de prosperidad, a esta iglesia no venga. Si quiere escuchar cualquier otra cosa, hermano, que no sea Jesús, vaya a otro lugar. Aquí no, aquí usted vendrá y hablaremos de Jesús. Amén. Porque si nosotros callamos, la creación dará testimonio. Cortaban ramas de los árboles, las tendían en el camino, y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. No hubo un alma, hermano, que no se conmoviera. ¿Y qué decían? ¿Quién es este? Yo creo que usted ya no tiene dudas. Este es Dios. Este es el Señor. Este es el Rey de Reyes. Este es el único y sabio Dios. Yo creo que usted ya deberíamos de empezar con la pregunta, pero yo creo que ya el camino que hemos recorrido hasta aquí con el sermón nos dice algo. Este es a quien yo quiero servir, es a quien quiero dedicar toda mi vida al servicio de Él. Mientras viva, mientras respire, quiero servirlo solo a Él, hermano. ¿Quién es este? Mi Rey, mi Dios, mi Señor. Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Leímos hasta el 17. Entró Jesús en el templo de Dios. Y yo me imagino que las multitudes iban detrás. Si usted lee bien Deuteronomio capítulo 12, Dios le da orden a Moisés de que tenía que construir un santuario. Y en ese santuario se tenían que llevar los diezmos, las ofrendas, presentar los sacrificios, las ofrendas por los pecados y muchas cosas. Era un santuario ¿qué? Único. Era parte importante del culto de Israel. Pero de Moisés hasta la época de Jesús, el culto se había corrompido. Todo giraba en torno, no les digo a qué, pero cualquier parecido con la realidad moderna es pura consecuencia. Todo giraba en torno al dinero. Si usted lee Deuteronomio 14, hay algo que llama la ley de los diezmos. Y dice el versículo 2 en adelante: indefectiblemente diezmarás. Amén, aleluya, gloria a Dios. El pastor va a hablar del diezmo. Pero si hablo del diezmo, tengo que mentir tantas mentiras modernas.
Indefectiblemente diezmarás. ¿A dónde tenían que llevar el diezmo? Al templo, al santuario único. Aquí donde Jesús entra, al templo de Dios. Y dice que el diezmo era un producto, no dinero. Los que inventaron el diezmo como dinero son los fariseos, que Lucas capítulo 16 dice que eran ávaros, que quitaban las cosas a las viudas y por pretextos hacían largas oraciones. Los fariseos amaban el dinero, amaban el ser vistos, amaban el protagonismo. Y usted se imagina, si hubieran redes sociales, estarían en TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, Reels, Shorts, así se dice, bueno, Shorts, Reels y todas las cosas. Amaban el ser visto, amaban el ser protagonistas de la religión. Y solo hay un protagonista, ya usted sabe. El protagonista, director, todo, Él, Jesucristo. Y dice que tenían que presentar sus diezmos, y dice Deuteronomio 14:12 en adelante, que los diezmos tenían que comerse el que lo llevaba y su familia. ¿Quién se comía los diezmos? Léalo. Si yo llevaba el diezmo, me lo comía yo con mi familia. Pero como a veces el diezmo era abundante, ese diezmo le podía compartir a los necesitados y dejar algo para los sacerdotes y el servicio que prestaban los levitas. O sea, en otras palabras, el Señor estaba diciendo: primero tu familia, los que predican y los necesitados. Esa es la mayordomía bíblica, cómo manejar finanzas. ¿Qué es primero? ¿Qué es primero, Juan? ¿Cuál es eso? Eso es lo de perro. Ahora usted tiene a Elena y al perro. No tiene más. Primero la familia. El que no provee para lo suyo y mayormente para los de su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Primero es tu familia. Si usted trae una ofrenda y dejó en su casa sin almuerzo hoy, no está bien. Primero responda por su casa, después sí trae algo para la iglesia y ya para los pobres. Eso es lo que enseña la Biblia. En ese santuario único se ofrecía todo. Y dice la Biblia que si estaba muy lejos el santuario, ejemplo, suponiendo que el santuario estuviera en Cali y su diezmo fueran 3 bultos de maíz, 2 ovejas, una vaca y otra cosa, usted ya tenía que pagar ¿qué? Un camioncito. Y tenía que pagar el camión a llevar su diezmo y comérselo allá en el templo. ¿Eso le iba a qué? Entonces el Señor ahí, el mismo Deuteronomio dice: si por estar lejos del santuario, ¿qué va a hacer? Escúcheme lo que va a hacer. Venda el diezmo, venda el maíz, el trigo, el comino, el eneldo, las ovejas, véndalos. Y cuando llegue a Jerusalén, en este caso Cali, que es más barato irse en el bus con 4 familias que alquilar un camión para llevar todo, cuando llegue a Jerusalén lo va a vender. Y lo va a comprar. Como ya lleva el dinero, va a comprar vacas, ovejas, va a comprar lo que usted quiera. Y en el templo va a comerse el diezmo, le va a dejar algo a los sacerdotes. Yo he escuchado con este versículo, no estoy seguro. Y traerás el dinero. Y el Señor te dará todo lo que necesites. Sí, no estoy seguro. Pura mentira, hermano. Por no hablar de Cristo se inventan un poco de cosas. Y como la gente está con más ganas de un milagro, con más ganas de prosperidad, con más ganas de bienestar, y no le importa tanto a Cristo, entonces lo que le dice ahí se dice en una mención. Entonces los fariseos, pensando esto, la gente va a traer sus diezmos. Si nosotros les acomodamos las cosas y ponemos una tiendita donde vendamos aquí en el mismo
ejemplo, y le damos el maíz, el enero, el comino, la taca, la comida. Piensen. Nos gusta la plata, acomodamos las cosas, hacemos que para la gente sea más fácil. Y además de eso, pues ponemos una casa de cambio, porque la gente va a venir de varias partes del mundo, porque los judíos habían sido esparcidos, van a venir a ofrecer sus sacrificios o presentar sus diezmos o sus ofrendas, y como aquí pues no recibimos ciertas monedas, pues ponemos campistas y que nos den una partecita. O sea, vamos a hacer un negocio ¿qué? Redondo. Lo que no sabía es que el Dios encarnado iba a entrar a Jerusalén como rey, como soberano, como el Dios del templo, y lo iba a limpiar, iba a arrancar la suciedad y la corrupción, hermano, que los hombres han hecho de la religión. Entonces cuando Jesús entró, la otra, ¿no? Como usted tenía que presentar, amigo, nació el niño 8 días después, tú lo tienes que circuncidar, aquí te lo circuncidamos, pero además de eso tienes que presentar, si eres rico, un animal grande, y si eres pobre, 2 palomitos. Tranquilo, no se esfuerce. Aquí le vendemos los palomitos, aquí le vendemos los corderos. Ya no hay esfuerzo, aquí ya todo se lo entregamos molidito. E hicieron de la religión una cueva de ¿qué? Ladrones. La Biblia nos manda a los que predicamos que no tomemos la piedad como fuente de ganancia. Y si alguien ve que la piedad es fuente de ganancia para alguien, ¿qué dice la Biblia? Evítalos. Evítalos. Como diría el mexicano, aguas. Aguas. Pilas. Caen garras de gente avarienta. Y Jesús entró. ¿A dónde entró? ¿Pero el templo quién era? Si es el templo de Dios, ¿de quién es? De él. Y sacó toda la corrupción. Cogió la mesa de los campistas y las volcó. Cojan su miseria, cojan su dinero. Y cogió las caulas y abrió, dejó ir a los pájaros y les dijo: ustedes han hecho de la casa de mi padre cueva de ladrones, mientras está escrito: casa de oración será llamada para todos los pueblos. Han cambiado la religión piadosa por una religión lucrativa, y eso está mal. Imagínense Jesús entrando a los templos y dice por allá en otro de los textos que se hizo una sopa de cuerdas. Entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. No es que vendieran camisetas, estamos hablando de que vendían cosas que tenían que ver con el mismo culto. Mientras David había escrito por allá o había dicho: no daré a mi Dios sacrificio que no me cueste nada, ahorita todo me lo facilitan, ahora todo es fácil. Y volcó la mesa de los campistas y las sillas de los que vendían palomas, hasta cómo se estaban vendiendo. Entonces, cansaditos, les llegaba el dinero ahí, todo el día venían a sacrificar, todo el día venían a presentar ofrendas, todo el día venían a presentar diezmos, todo el día los campistas trabajaban, los que vendían palomas, y ahí llamaban a la mujer: se me acabaron los palomos, tráeme en la moto, tráeme 4 palomitos, que ahí viene una pareja con un niño, que lo vamos a vender. Eso se llama un negocio. Pero el Señor, hermano, el Rey, el soberano, el dueño, va a limpiar su casa, hermano. Y se hizo una azote de cuerda. ¿Cómo llegó a Jerusalén? Manso. ¿Cómo entró al templo? Con violencia, con ira. Porque el Señor está irado, dice la Biblia, todos los días.
ira es santa, su ira es justa. Hago una pregunta. ¿Y quién enfrentó a Jesús? Yo hago una pregunta. Los cambistas dijeron, ¿qué haces? ¿Quién pudo enfrentarlo? ¿Quién dice que se levantó en contra de él cuando él los azotaba? ¿Quién le dijo algo? En este suceso, yo voy a una iglesia y el predicador puede estar predicando las mayores estupideces del mundo y prometiéndole riquezas a todo el mundo, y yo le quito el micrófono y le vuelco el púlpito. ¿Qué va a hacer la gente? La verdad, me linchan, se me tiran encima, porque a veces ponen dos mancancones o mujeres ahí al lado de la tarima. ¿Qué harían los dos mancancones? Me pegan. Pero ¿quién se le rebotó a Jesús, hermano? ¿Será que habían reconocido su autoridad sobre él? Yo creo que sí. Jesús dijo, más que Salomón, soy más que Jonás, soy más que todos los profetas. Lógicamente era más que todo. Pero Dios mismo. Entró manso a Jerusalén, entró manso con sus discípulos, pero con los religiosos desató su vida. Y volcó las mesas, abrió las jaulas, azotó a los vendedores, les dijo, han hecho de la casa de mi padre cueva de ladrones. Pero un rato después cambia, versículo 14, y vinieron a él en el templo ciegos, cojos y no sanos. El templo no es para hacer riquezas, el templo es para que se cumpla el propósito soberano de Cristo. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, sálvanos, hijos de David, se indignaron. Y les dijeron, oye, lo que estos dicen, y Jesús les dijo, nunca leísteis de la boca de los niños de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y los otros. No se desgastó con los fariseos, les demostró su ira, les demostró que lo que ellos habían hecho estaba mal. Pero la prioridad son los discípulos, en su iglesia. Y algo tenemos que cuidar de nosotros, que nunca nuestra iglesia se vaya a convertir en fuera de la ley. La iglesia no es para hacer negocios. Estuve en la oficina de un amigo y la esposa me decía cosas. Y él me decía, es que los pastores no vamos a inventarnos cosas. Si la iglesia no puede sostenerse, yo no voy a inventarme. Vamos a comprar un templo y usted va a vender esto, usted va a hacer esto, usted va a hacer aquello, y va a hacer aquello, y va a dar ofrendas, y vaya al banco y me da un préstamo y lo trae aquí. No. Algún día la iglesia tendrá los recursos y compraremos el templo, compraremos un local, pero mientras no haya recursos, no vamos a ponerle cargas absolutamente a nadie. El púlpito no es para hablar de plata, el púlpito es para hablar de Cristo. Amén. 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 ¿De cuál Cristo? El ser Dios, Señor, soberano, Rey, a quien toda la creación debía de alabar y someterse. Amén. Amén. ¿Oramos? La pregunta es, ¿quién es este? El manso, pero el que entra con violencia, el que corrompe la religión. Padre, te damos gracias. Siempre por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias por permitirnos que a través de la revelación se ha revelado tu Hijo Jesucristo. La iglesia tiene que crecer en el conocimiento. Tiene
tiene que crecer en la admiración del Hijo de Dios. Tiene que crecer, Señor, en la alabanza, en magnificar y en glorificar al que vive por los siglos de los siglos, Señor. Pero la manera de lo que para hacerlo, Señor, es que se exponga correctamente la gloria de tu Hijo. La gloria del Señor. Y yo oro, Señor, para que esta palabra que tú me has permitido predicar obre en cada vida, obre en cada corazón. Y que Jesús una vez más sea engrandecido. Ayúdanos a hacer de la iglesia una fábrica de discípulos, para que los que lleguen aquí obedezcan al Rey, obedezcan al que manda, obedezcan al Señor, al Rey y Dios de toda la creación. Gracias, Dios, te damos por tu gracia para con nosotros y por revelarnos y engrandecer a tu Hijo en nuestras vidas. Haz que tu iglesia ame más a Jesús. Haz que tu iglesia obedezca más a Jesús. Y haz que tu iglesia adore más a Jesús. Te lo pido en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Amén. ¿Qué tal si le damos un aplauso fuerte? No puede.